para que renueve sus fuerzas. Hay pastelitos, hay sándwiches, aquí se pensó en todo para que ustedes puedan estar cómodos. Nos alegra poder verlos, nos alegra poder estar aquí. Es un gusto y lo hacemos cada mes, preparándolo para los matrimonios con mucho gusto, orando al Señor para que cada vez que nosotros hagamos algo sea de parte de Dios, pensando en las parejas, pensando en los matrimonios. Así que venimos en una serie que se llama Juntos hasta el final. Y estábamos viendo las causas que nos pueden evitar llegar juntos hasta el final y nos pueden llegar a un fracaso y a un divorcio, desafortunadamente. Esta serie tiene el propósito de identificar esas causas, de mirar cuáles son esas causas y poderlas evitar. Y si las estamos cometiendo, poder corregirlas. El mes pasado vimos la primera causa, que fue ¿cuál? Los que estaban aquí. La infidelidad. Creo que es una de las causas más grandes por las cuales ocurre el divorcio. Entonces, esta noche vamos a ver los hijos. Y todos nos casamos con deseos de vivir en paz, en amor, en alegría, en tener fruto de nuestro amor a nuestros hijos, de poderlos educar bien, de tener una bendición. Entonces, ¿cómo así que de pronto nuestros hijos se pueden volver una causa para una separación o para un fracaso, para un divorcio? A veces no lo podemos entender cómo puede pasar eso, pero sí pasa. Y la palabra de Dios nos dice en Salmo 127:3 que he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos y no será avergonzado. Así que Dios tiene los hijos por alta estima. Dios dice que son una herencia propia de Dios el que nosotros podamos tener hijos y podamos educarlos. Él nos los entrega para que nosotros podamos educarlos, enseñarlos y enseñarles también cómo llevar un matrimonio. Desafortunadamente, hemos aprendido de las maneras en que el mundo nos ha enseñado y nos hemos estrellado, nos hemos golpeado y no hemos hecho lo que realmente teníamos que hacer. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el matrimonio fue creado por Dios y que si el matrimonio fue creado por Dios, Él nos tiene que dar los planes y las pautas para saber cómo llevarlo y cómo hacer ese matrimonio. Si nosotros tenemos un reloj, y creo que ese ejemplo lo hemos dado antes, y nos falla el reloj, pues no lo vamos a llevar a un ingeniero en refrigeración, porque no va a hacer nada con el reloj. Tenemos que llevarlo ¿a quién? A un relojero, ¿no es cierto? Y el reloj no lo va a poder arreglar. De igual manera, nuestro matrimonio no lo podemos llevar a cualquier persona que no sabe, porque no lo creó. Pero tenemos que ir a Dios, que fue el que lo creó y el que nos dio los planes y nos dio las herramientas para poder llevar a cabo un matrimonio de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. Entonces, lo bueno es que no estamos solos. Lo bueno es que si estamos haciendo algo malo, podemos corregirlo. Podemos buscar ayuda, podemos en estas charlas podemos mirar qué es lo que estamos haciendo mal y poder corregirlo, y si lo estamos haciendo bien, tener cuidado y evitarlo. La vez pasada hablamos de la infidelidad y decíamos que teníamos que evitar esa infidelidad poniendo barras, poniendo límites a nuestros matrimonios, poniendo barreras a nuestros matrimonios, ¿no es cierto? Entonces hoy vamos a ver de qué manera es que nuestros hijos se pueden convertir en un obstáculo y pueden hacer que nuestro matrimonio pueda fracasar. La mayoría de los divorcios pasan entonces porque no conocemos lo que Dios dice en su palabra. Y nuestras intenciones, todos llegamos al matrimonio con muy buenas intenciones, pero las intenciones no son suficientes. Las intenciones no alcanzan a ser buenas, porque las intenciones no nos dan las herramientas para poder hacerlo bien. A veces las intenciones son buenas, pero nos estamos equivocando en lo que estamos haciendo. Entonces no nos va a llevar a éxito, sino al fracaso. Y es que Dios primero dio un orden para la familia. Imagínense, en Génesis nos los da clarito. Él primero creó al hombre, ¿no es cierto? Y tuvo una relación con él. Una relación de comunicación, de amistad,
se pudo comunicar con el hombre y después del hombre sacó a la mujer. Y después bendijo esa unión y les dijo: multiplíquense. Así que, ¿cuál es el orden en el matrimonio? El hombre, la esposa y los hijos. Y después, en Deuteronomio 6, le dice: escucha, pueblo mío, el Señor es tu Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes prometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandamientos que hoy te entrego. Repítanselo a tus hijos y una y otra vez a los hijos de tus hijos. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Así que nos entregó un matrimonio y nos dijo: esta es la manera, este es el plano. Estas son las instrucciones de cómo llevar un matrimonio. Pero para que pueda llevarse bien, no solamente ustedes lo tienen que aprender, sino que también se lo tienen que dar a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y será por generaciones bendecidos, porque van a saber las instrucciones del matrimonio. Entonces, después ese es en el Antiguo Testamento, pero después vamos al Nuevo Testamento y en Efesios y en Colosenses nos da de nuevo esa jerarquía, esa prioridad, esas prioridades y nos dice cómo llevarlas según la función en cada uno en el matrimonio. Entonces dice: casadas, estén sujetos a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus esposas, no sean ásperos con ellos. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Así que nos dio funciones dentro del hogar, dentro del matrimonio, ¿no es cierto? Le dio al hombre la cabeza y le dijo que la cabeza de él sería Cristo. Y le dijo a la esposa: su cabeza será ¿quién? Su esposo. Y luego van los hijos. Entonces Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios de detalles. Dios nos dice cómo hacerlo. Él nos entregó el matrimonio, pero no nos dijo: vayan a ver cómo ustedes hacen, defiéndanse como puedan. El Señor no lo hizo así. El Señor nos ama y quiere que nuestro matrimonio tenga éxito, que nuestro matrimonio no lleve a un fracaso más, sino que podamos ser exitosos, que podamos ser felices. Se puede ser felices en el matrimonio. Entonces, las prioridades claras que nos muestra aquí la Biblia es que primero debe ser Dios y su palabra, después nuestro cónyuge, el esposo o la esposa, y después nuestros hijos. Si nosotros llevamos esas prioridades en orden, nuestro matrimonio va a estar estable, nuestros hijos van a tener seguridad y el matrimonio va a funcionar como tiene que funcionar. Si nosotros ponemos las prioridades al revés, pues el matrimonio va a fracasar, va a tener inestabilidad y no va a ser un lugar seguro ni un refugio seguro para nuestra familia. Así que vamos a ver cuáles son esas cosas donde ponemos a nuestros hijos en un lugar que no tienen que estar y pueden causar fragilidad en el matrimonio, pueden causar heridas en el matrimonio, puede causar un fracaso en el matrimonio. Y nosotros hemos dado consejería por mucho tiempo, creo que ya llevamos 20 años en consejería y hemos visto muchos matrimonios fracasados por los hijos, pero ellos no quieren que los hijos sean el motivo de su fracaso, ni sus hijos es algo intencional que los hijos están haciendo para que fracasen. Es simplemente la ignorancia a conocer el plan de Dios en el matrimonio. Entonces, uno de esos casos es cuando los hijos se convierten en el centro del matrimonio. Poner en espera nuestra relación cuando estamos en la crianza de nuestros hijos. Cuando nosotros le damos a los hijos el primer lugar antes que a Dios y antes que a nuestro cónyuge, van a haber problemas muy serios en nuestro matrimonio. Y es que nosotros nos casamos y llegan los niños y llegan los bebés y los bebés demandan mucho tiempo. Los niños demandan mucho tiempo. Es desgastante. Llega un momento en que no podemos dormir, en que todo el tiempo hay un tiempo que ellos necesitan esa prioridad, porque un bebé no va a esperar a que le demos de comer,
Un bebé no va a esperar hasta que se nos ocurra irlo a dormir. Él llora y hay que atenderlo, ¿no es cierto? Y esos son momentos en que son prioridades y tenemos que hacerlo. Tenemos que ir en el momento y atender ese bebé. Después, cuando los niños van creciendo, entonces ese bebé, el despegarlo de la mamá cuesta a veces mucho y lo dejamos en la mitad de la cama. Y después no pasan solamente meses para que no se caiga, sino que ya pasa 1 año, 2 años y no lo hemos acostumbrado y se sigue pasando y pasa la mitad de la cama. Entonces, si nosotros no le damos la espera, si nosotros le damos la espera a nuestra relación como pareja por nuestros hijos, nuestra relación de pareja se va a ver afectada. Porque no le estamos dando el lugar que tiene que darle a Dios y al esposo, sino que les damos toda nuestra atención, sobre todo nosotras mamás, a nuestros hijos. Entonces llega el momento en que los esposos se van a sentir desplazados. Si hay un momento en que tenemos que hacerlo, pero no podemos tomar el hábito de ahora dejar a nuestros hijos en primer lugar. Okay, va a haber momentos en que ellos lo necesitan y lo tenemos que hacer, pero no darle todo el tiempo ni hacerlo un hábito cuando ya llegan los hijos un poquito más grandes, donde ya empiezan a independizarse y nosotros no los dejamos independizar, sino que les seguimos dando esa prioridad y ese primer lugar. Empezamos a desplazar a los esposos y hemos oído muchos esposos sentirse abandonados, sentirse alejados, no sentirse parte de lo que está pasando, porque se sienten en segundo lugar, se sienten desplazados y la relación se afecta en ese momento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no poner nuestra relación a espera, nuestra relación de pareja en espera en ese tiempo. Es muy delicado y nuestra relación necesita atención siempre, siempre. Nuestra relación de pareja, no hay un momento en que digamos, no necesitamos. Necesitamos esa relación, esa comunicación, ese momento de diálogo, ese cafecito. A veces decimos, ay no, pero es que no tenemos dinero para salir y no podemos estar saliendo cada 8 días. No, siéntense en la terraza de su casa, afuera, donde puedan ver los carros pasar, si no tienen un lago atrás, si tiene su piscina, donde pueda hacerlo, siéntese y tome un café y dialoguen, porque tiene que haber conversación entre nosotros, pero a veces los niños ocupan ese espacio y se lo permitimos. Entonces, ¿qué hace? Flagela nuestra relación, hace una ruptura en nuestra relación. Entonces, por lo tanto, mientras los hijos crecen, nosotros debemos cuidar y tomar ese tiempo para dialogar y también un tiempo para divertirnos, un tiempo para reír, un tiempo para relajarnos en pareja. Porque de esa manera el matrimonio no se va a desgastar. Nuestros hijos son demandantes, pero no se pueden convertir en el primer lugar de nuestra relación. Los hijos crecen y les acostumbramos, como les decía, a que tomen ese primer lugar. Y hay una historia que dicen que es real, no me consta, pero la oí desde hace mucho tiempo, de una mujer que siempre le dio la pechuga a sus hijos. Todo el tiempo le daba la pechuga y la mejor porción a sus hijos. Y le daba las alas a su esposo. Y le dio tantas alas que el marido salió volando. Así que tenemos que tener cuidado, mujeres, de no darle alas a nuestros esposos, sino darles la mejor porción. Nosotras como mujeres debemos, la parte de honrar a nuestros esposos es darles ese primer lugar. Y sí, yo sé que a veces los niños, yo tengo 4, crié 6 y míos son 4, pero eran desgastantes y había un momento en que no había tiempo, pero hay que sacar el tiempo. Hay que mirar de qué manera, cuando ellos se duerman, así sea tomar, como les digo, así sea tomarse un vaso de agua, un café, pero que puedan tener esa cercanía, ese diálogo, ese mirarse cara a cara, porque los niños van llegando y van ocupando un lugar y el hombre se ve allá y la mujer acá y crecen los hijos y se acabó el diálogo y la conexión. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso vemos años de matrimonios de 18 años de casados, 20 años de casados, cuando los hijos se van, no se conocen.
ya no se conocen porque no hay nada en común. El esposo estuvo ocupado en el trabajo, en la producción, en lo que hubiera. La mamá en la crianza de los hijos. No tuvieron un tiempo para compartir y cuando se vieron eran dos desconocidos solos en la casa. Por eso decimos, ¿cómo? 18 años y se divorciaron, pero no puede ser. Sí pasa. Así que esa es una alerta roja. Usted no puede descuidar ni darle el primer lugar a sus hijos. Los hijos tienen que tomar el lugar que deben ocupar en la relación. También dándoles esa importancia y ese centro a los hijos cuando van creciendo. La palabra de Dios dice que hijos obedezcan a sus padres. No dice padres obedezcan a sus hijos. Y es que especialmente en este país, en esta cultura, pareciera que nos demandan y nos piden que los padres obedezcamos a los hijos. La psicología moderna nos impidió disciplinar a nuestros hijos y corregirlos, porque llegó un momento y yo estuve criando a mis hijos y en el medio de la crianza de mis hijos surgió esa psicología. No puedes tocar a tu hijo porque tu hijo puede llamar a la policía. Y sí habían abusos. Es cierto, habían abusos que no deberían ser en los niños, pero el padre que ama a su hijo lo tiene que disciplinar. Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, el mundo lo va a hacer y lo va a hacer de una manera muy cruel. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestros hijos y disciplinarlos, hacerlos hombres y mujeres de bien para que no solamente amen a Dios, tengan un matrimonio lindo, sino puedan ser un aporte a la sociedad. Entonces esa es nuestra meta, pero a veces el niño se llega a ser una prioridad y todo el hogar se corre, los días corren alrededor de nuestros hijos. Y yo creo que nosotros tenemos la culpa, porque nosotros creo que la cultura, no sé en otros países, he vivido solamente aquí, pero la cultura nos ha hecho que entre más los entretengamos y más cosas les pongamos, mejor para nuestros hijos. Entonces nuestros hijos casi nunca están en casa, están en clase de karate, están en clase de soccer, están en clase de pintura, están en natación, están en todas las clases. ¿Y qué hacemos nosotros? Corriendo por todas partes, detrás de ellos, llevándolos, trayendo. Está bien, es bueno que los niños se eduquen, es bueno que ellos tengan un arte, que ellos tengan un tiempo, especialmente ahora que el televisor y el teléfono los consume. Está bien, pero todo tiene que tener un límite. No podemos dejar que los niños sean los que corran nuestro tiempo, los que dirijan nuestra manera de hacer las cosas. Los niños están para obedecer. Los niños necesitan límites. Los niños necesitan ser guiados. Nuestros hijos no nos pueden guiar. Desafortunadamente he visto parejas que han estado bien en el Señor, que han estado firmes. Sus hijos empiezan a crecer y empieza la edad esta insoportable que nadie los soporta, ni ellos mismos se soportan. Y han empezado, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia. No me gusta la iglesia, sacan a sus papás de la iglesia. Los hijos crecen, se van y dejaron a los papás sin iglesia. ¿Por qué? Porque es que el Señor dice que los padres son los que tenemos que guiar espiritualmente a nuestros hijos. Nuestros hijos no saben nada, nuestros hijos son una esponjita vacía donde nosotros tenemos que empezar a llenarla. Entonces nosotros tenemos que darles las prioridades. No nuestros hijos nos tienen que decir qué es lo que tenemos que hacer. Llega el tiempo de la negociación. Entonces los hijos parecen empresarios y te empiezan a negociar. Entonces, mamá, yo no voy hoy, me deja salir con mis amigos y mañana yo voy. Y empezamos a negociar. Pero cuando empezamos a negociar a Dios, empezamos a negociar la iglesia con nuestros hijos, en un futuro ellos van a negociar a Dios también. No van a poner como prioridad a Dios.
Ellos tienen que saber cuáles son sus prioridades. Si le dan 1 hora a la semana al Señor, se la tienen que dar. Aquí en la iglesia nosotros estamos especializados los viernes en tener un grupo para jóvenes. Y oramos y se predica y se les enseña y se les habla. Y qué triste es saber que los padres prefieren que vayan a otros lugares y no vengan aquí a la iglesia. Yo les pregunto, papás, ¿en la escuela es negociable? No. El otro día mi hija, que ya va a salir del colegio, me dice, se despierta y ya ni va a mi cuarto sino me llama. Mamá, ¿puedo faltar a la primera hora? ¿Puedo faltar a la primera hora? No. La escuela no es negociable. Te vas para la escuela. Te levantas y te vas. Voy al cuarto. No, pero es que no hay nada que hacer. No importa, tu obligación es ir a la escuela y vas a la escuela y tienes un horario y tienes que ir a la escuela. La escuela no es negociable. Entonces, ¿por qué donde les estamos dando las convicciones, los principios a nuestros hijos, por qué va a ser negociable? No puede ser negociable. No podemos permitir que nuestros hijos sean los que corran nuestra casa. Ellos no pueden dirigir nuestra casa. Para eso están. Miren, tengo hijos ya grandes y a veces pensé, muchas veces, fue mi error, pensar que mi esposo era muy duro muchas veces. Pero ahora mi hijo le dice, papá, gracias. Y ojalá hubiera sido más fuerte. Mami, ¿por qué usted no me regañó más? Y yo pensé que yo le había dado todo el juguete que se merecía y toda la disciplina que tenía que darle. Y me dice, ¿por qué no fuiste más dura conmigo, hijo? Yo pensé que había sido dura. No, tienes que haber sido más dura. Entonces, ellos ahorita se van a quejar, van a hacerse los que no quieren, van a tratar de negociar, van a tratar de mandar. Pero usted manténgase firme, que cuando usted se mantiene firme, Dios lo va a respaldar. Y cuando Dios respalda, cuando usted crezca, se lo van a agradecer. Entonces no tengamos miedo, porque nos han llenado de miedo y de temor a los papás de poder disciplinar a nuestros hijos. Y no digo disciplinar de darles el chancletazo o a puños. Hay maneras de disciplinar y la iglesia, la palabra de Dios lo enseña, cómo hacerlo. Pero a veces es necesario una palmada, a veces es necesaria la varita y después podemos hacer una clase de cómo educar a nuestros hijos y desde pequeños enseñarles con la varita, como dice la palabra de Dios. Nosotros lo hicimos y nunca nos falló. No hay que avergonzar a nuestros hijos, no hay que gritarles delante de la gente, no hay que hacerlo que los niños se sientan mal, pero sí hay que disciplinarlos, sí hay que enseñarles que hay una autoridad, que la autoridad se respeta, porque si no lo hacemos en casa, afuera se lo van a enseñar, lo van a aprender a golpes. Entonces tenemos que enseñarlo en casa, enseñarles que a papá Dios le dio la autoridad y nosotras como mujeres tenemos que respaldar esa autoridad. Entonces Dios le dio la cabeza y la dirección a los padres, no a los hijos. No tengamos miedo de corregir, de enseñar mientras ellos vivan en su casa. Tenemos que aprovechar el tiempo que viven en su casa, son corticos y ya después se van y ya ellos son responsables de su vida. Ya ellos van a ser responsables de sus acciones, pero mientras vivieron en su casa, mientras usted los mantuvo, usted tiene el derecho de poder decirles lo que tienen que hacer. Con amor, con disciplina, con ejemplo, con enseñanza, pero no podemos permitir que los hijos manden en nuestra casa. No los vamos a traumar, se los prometo. No va a haber trauma. Trauma es si hay divorcios, si hay fracasos, si hay golpes, si hay gritos, si hay peleas. Esos son los traumas que dejan en nuestros hijos huellas y marcas más difíciles de sanar. También cuando nos desbordamos de amor por nuestros hijos y olvidamos amar a nuestra pareja. Y entonces la relación de pareja, yo sé que no es fácil. Y a veces no podemos resolver conflictos tan fácil. Y a veces se pelea y el buscar una solución es difícil. Y a veces nos levantamos y queremos no ver al que está al lado. Y a veces no queremos saludarlo. Y a veces hay momentos de momentos. Pero no podemos darle el amor
que necesita nuestro esposo, dárselo a nuestros hijos. A veces pensamos que cuando amamos más a nuestros hijos, ellos van a ser felices. A veces tenemos conflictos y hemos tenido problemas en el matrimonio donde estamos heridos, donde tenemos venganza por el esposo. Entonces yo voy a amar más a mi hijo y yo le voy a dar todo y no le voy a dar a mi esposo nada. ¿Saben lo que pasa ahí? Que va a ocasionar todo lo contrario a lo que queríamos hacer. Porque a veces pensamos que ellos ser el centro, amarlos, darle todo a ellos, les va a dar estabilidad y seguridad. Pero es todo lo contrario. Cuando nosotros hacemos eso, lo único que creamos son hijos rebeldes, egoístas y traemos división a nuestra casa. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestro esposo, es cuando nuestros hijos se sienten seguros. Cuando nosotros tenemos relación bien entre esposo y esposa, nuestros hijos están felices. Nuestros hijos quieren vernos abrazar, quieren vernos besarnos, quieren ver que nosotros nos llevamos bien, que nos amamos o no. Cuando sus hijos son chiquitos y ustedes se dan un beso, un pico entre ustedes, los papás, ¿qué hacen sus hijos? Se ríen, ay mami, no lo hagas, pero se ponen contentos. Y los grandes dicen, ay no queremos ver eso. Pero en el fondo, ¿saben? Que les estamos enseñando, que están seguros, que están tranquilos, que hay un lugar donde no los van a defraudar, que hay un lugar donde los papás se ponen de acuerdo, que hay un lugar donde hay cuerdas fuertes, donde hay un cordón de 3 dobleces que no se va a romper. Y no importa lo que pase, ellos van a estar seguros. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá se aman. Entonces tenemos que desbordarnos de amor. ¿Quiere amar a sus hijos? Ame al papá de sus hijos. Desbórdese de amor por ese esposo. Desbórdese de caricias, de estar contento. Eso alimenta el matrimonio. Eso le da fuego al matrimonio. El matrimonio lo necesita. A veces pensamos que porque ya tenemos la esposa o ya tenemos el esposo, no tenemos que hacer nada de eso porque ya es mi esposa y ya es mi esposo y ahí se va a quedar y con niños o lo que sea. Mentira, lo necesitamos. Lo necesitamos. ¿O quién no necesita una caricia? No necesita que le digan amaneciste linda, así amanezca con todo el pelo torcido y los ojos hinchados, pero que le diga qué linda que estás, qué hermosa que estás. Yo no le podía preguntar a mi esposo nunca cómo estaba porque él me decía siempre, estás linda. Yo así embarazada o a veces acababa de dar a luz, hinchada, inflamada, y le decía, mira cómo estoy, ¿no? Y él me decía, pero sí estás linda, mi amor. Y yo, no, pero ¿por qué me dice eso si yo sé que no es verdad? Entonces, pero esas cosas son las que alimentan, las que traen seguridad, la que no importa cómo estés, yo sé que Él me ama, yo sé que Él está ahí. Y esas son las cosas que alimentan el matrimonio y las cosas que dan seguridad a nuestros hijos. Cuando los hijos lo ven, lo que estamos haciendo, ellos lo van a hacer un día en su casa. Acuérdense que somos un ejemplo. Ellos van a ir a copiar todo lo que hacemos. Creo que el fracaso de nuestra sociedad ahora ha sido que nosotros, en mi generación o un poquito antes, hubo muchos divorcios. La gente no aguantó. La gente anterior, la de mi mamá y la de mi abuela, aguantaron muchísimo. Sin buscar consejería, sin buscar nada, sino fueron muy sumisos, se aguantaron mucho. Y ya después la otra generación no aguantó nada, al contrario, cualquier cosita, chao, hasta luego, me voy, está mejor el pasto verde del vecino, me voy, es mejor, yo sé que voy a conseguir otra persona. Y ese era el engaño más grande, porque la equivocación estaba en nosotros, el vacío estaba en nosotros, la herida estaba en nosotros. Entonces, aunque nos fuéramos y con cualquier persona que nos fuéramos, íbamos a tener problemas diferentes, pero problemas. Entonces, el divorcio nunca es la solución. Tenemos que siempre amarnos. La relación de pareja se afecta y se enfría cuando nosotros como padres empezamos a amar más a nuestros hijos que a nuestros esposos. Muy bien. La número 2.
Entonces, la primera que dijimos, ¿cuál era? Para que no se nos olvide. Cuando nuestros hijos los convertimos en el centro del hogar, el centro del matrimonio. El número 2 es el desacuerdo en cómo educar en todas las áreas a nuestros hijos. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Qué les decimos? Cuando el padre está dando una orden y una disciplina y la mamá lo desautoriza. O viceversa. Muchos esposos toman a sus hijos como escudos y venganzas cuando la relación está deteriorada y quieren ganarse a sus hijos. O sea, como es dos bandos, entonces yo agarro a mi hijo y lo tomo como escudo para defenderme en contra de mi esposo. Y se vuelven dos equipos dentro del matrimonio. Entonces, si el papá le dice, no más tableta, la mamá le dice, ay, pero usted sí. ¿Por qué? Déjelo, si todavía falta, no he estado sino media hora delante del niño. ¿Qué hace eso? Un error garrafal. Porque cuando el hijo quiere ver la tableta y sabe que el papá le va a decir, apague eso, él va a mirar a la mamá. A ver qué le dice la mamá. Son así. Los hijos inconsciente o conscientemente, y si dividen la casa, la van a dividir, pero ellos salen ganando porque salen ganando. Entonces, cuando la mamá les está regañando, les está diciendo, nosotros que somos las cantaletosas, recoja la cama, recoja las medias, haga el cuarto, y de pronto sale una tirada de puerta, un grito, mamá, ya, stop, no más, y el papá no hace nada. Deja que los hijos griten a la mamá o le digan lo que quieran y el papá se queda mirando. Es un error gravísimo. Porque cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo, los hijos dividen. Y el lema es divide y triunfarás. Cuando un hijo sabe que la casa está dividida y que uno de ellos está a favor de ellos, siempre va a conseguir lo que él quiere. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando nosotros en vez de tomar el bando de nuestros hijos, nos ponemos con nuestro esposo y nos ponemos de acuerdo, ellos ya no van a tener manera de decir, me voy a salir con la mía, porque ellos ya saben, le voy a ir a decir a mi mamá, mamá, ¿tú qué crees? Dile a tu papá. Pues va, el papá, ¿qué dice? ¿Qué dijo mi mamá? No, pues que si tú querías, ya añadió ahí, ¿no? Que si tú querías, bueno, vaya, y después, oiga, pero si yo no le dije, no, pero si yo tampoco le dije, se salió con la de él. Así que tenemos que poner a dónde es que sí los vamos a dejar ir, a dónde es que no los vamos a dejar ir, qué es lo que está permitido, cuáles son los horarios y ponernos de acuerdo nosotros aparte, no enfrente de ellos, porque cuando lo hacemos enfrente de ellos, hasta ellos negocian con nosotros. No, pero si vio que mi mamá me deja, porque es que tú eres muy exagerado, pero mi mamá sí me deja, pero mi mamá... Ponernos de acuerdo. Si nosotros todo lo que queremos es el bien para nuestros hijos, nosotros no queremos nada malo para nuestros hijos. Entonces pongámonos de acuerdo, pongamos límites y todos los hijos son diferentes. Y a cada hijo hay que buscar la manera de cómo disciplinarlo, qué es lo que actúa mejor en ellos, qué es lo que hace que responda a esa disciplina. Hay unos que hay que hablarles más fuerte, hay unos que hay que hablarles 3 y 4 veces, hay unos que enseguida tú les dices y obedecen. Entonces van viendo cómo es que va funcionando, pero no nos pueden dividir. Y esto ocurre también en matrimonios cuando hemos tenido segundos y terceros matrimonios, porque ya traemos hijos de otro lugar o de otros matrimonios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo vivimos, nosotros somos los míos, los de él y los nuestros. Entonces, si a nuestros hijos, si nuestros propios hijos se nos rebelan o quieren mandar o nos ponen en desacuerdo, imagínense hijos que traemos de otro matrimonio, aún más. Porque a los niños no se les puede obligar a amar a la otra persona, querer a la otra persona, porque eso lo lleva el tiempo, la relación, el compromiso que haya, el trabajar en eso para que puedan ser una familia. A nosotros nos costó muchísimo, pero se puede lograr en Cristo, se puede lograr con Dios. Porque solamente Dios hizo el milagro de nosotros poder tener los 6 hijos, se aman, se quieren, todos dicen hermanos, ninguno se trata como si no fuera hermano, todos se aman,
se respetan, se quieren. Entonces, eso solamente lo hace Dios. Entonces, cuando vienen los hijos de otro matrimonio, como a nosotros nos pasaba, entonces poníamos el orden en esta casa, en este nuevo hogar, y entonces decía, no, pero cuando estaban todas las cosas bien y a favor, ay, papi, mami, felices, todo lo que quieras lo hago, pero apenas se ponía una disciplina y no se les permitía algo, no, pero es que él no es mi papá, entonces él no me puede decir. Entonces el Señor nos dio la estrategia y nos mostró, nos abrió los ojos y nos dijo, bueno, es verdad, puede que yo no sea la mamá de las niñas, o puede que Bruno no hubiera sido el papá de mi hijo, el papá biológico, porque lo crió, pero ¿qué pasa? Que hay una autoridad en una casa. Entonces no importa si no es el papá o no es la mamá biológica, hay una autoridad y la autoridad se respeta. A cualquier lugar que tú vayas hay una autoridad, no es tu papá ni es tu mamá. El rector del colegio, el profesor del colegio, el jefe del trabajo, pero igual se tiene que respetar. Entonces, hijos, yo sé, no es tu papá, no es tu mamá, pero es la autoridad y es la cabeza de esta casa, y a él se le tiene que respetar. De esa manera se cortan todo lo que los hijos quieren venir a traernos, y ese no es mi papá, y por qué me está mandando, y por qué me está diciendo, y esa no es mi mamá, y por qué quiere que yo haga las cosas. No importa. Se estableció un nuevo matrimonio, se estableció un nuevo hogar, ahora hay una autoridad y esa autoridad se tiene que respetar. Amén. Dios es muy bueno. Dios, cuando nosotros venimos rotos, venimos sin ilusiones de haber hecho las cosas re mal, yo hice las cosas todas al revés, pero Dios fue tan bueno que Dios me dio una nueva oportunidad. Y cuando uno deja que Dios le muestre a uno cómo uno tiene que hacer y uno obedece, las cosas Dios las transforma de la noche al día, hace las cosas nuevas, nos da nuevas oportunidades. Yo me siento súper bendecida de haber hecho las cosas mal al principio y que Dios haya dado una oportunidad nueva para hacer las cosas bien. Entonces Dios siempre tiene una nueva oportunidad. La cosa es querer hacerlo, querer conocer qué es lo que Dios dice y poder obedecer. La clave es obedecer. Si obedecemos, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para hacerlo. Amén. Así que muy bien, la primera es no poner a los hijos en el centro, y la segunda es, ¿cómo? Ponernos de acuerdo en la educación, no tener desacuerdos en la comunicación y en la educación. Y número 3 es no permitir que terceros tengan autoridad sobre nuestros hijos. ¿Cuántas veces la abuela, el tío, la madrina vienen a opinar, vienen a dar razón y vienen a decir cómo tienen que criar los hijos en la casa? Entonces el papá ha dado la autoridad y dice, no te levantas de aquí hasta que no termines de comer, y des las gracias y esperes a que todo el mundo termine. Pero llegó el abuelo y llegó el tío y llegó todo el mundo, se sentaron en la mesa, el chiquito aprovechó y se para. Y el papá le dice, no, vuelve a la mesa, no hemos terminado. Pero la abuela le dice, ay, mi amor, pero si usted era igual cuando chiquito, déjelo, eso no tiene nada, déjelo que se vaya a jugar. Te desautoriza. Mira, no pueden comer esto y esto, tienen que estar a tal hora, se tienen que ir a la cama. Ay, mi amor, pero ¿qué tiene? Déjelo hasta las 10, déjelo hasta las 11, eso no importa. Entonces los niños toman siempre ventaja. Entonces el cónyuge, que no es ni la mamá ni el papá que está interviniendo, entonces va y si ves a tu mamá, si ves a tu papá, ¿por qué está haciendo eso y por qué lo dejas? Y ahí se forma la de Troya. Entonces no podemos dejar que terceros vengan a educar a nuestros hijos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas esas cosas, porque hacen que tomen autoridad en nuestra casa y no nos dejen educar a nuestros hijos como tenemos que hacerlo. Es trabajo y es esfuerzo, pero vale la pena. Muy bien. El cuarto
Y es algo muy delicado que voy a tocar, pero es algo necesario, no solamente porque puede pasarnos en cualquier momento a nosotros, pero puede haber también parejas que están pasando por esto. Y es cuando no han llegado los hijos al hogar todavía, no hemos tenido hijos, o donde hubo pérdidas de hijos en la casa. Cuando ha habido una muerte de un hijo, es bien difícil. Creo que nosotros los papás no hemos nacido para ver morir a nuestros hijos. Yo lo viví muy cerca con mi mamá cuando perdió un hijo y es devastador. No lo viví yo, pero lo sentí por mi mamá. Cuando un padre pierde un hijo, pueden llegar, si no hay comunicación, si Dios no está en el medio, hemos visto que se divorcian después porque no lo pueden soportar. Entonces tenemos que saber que en ese momento, el único refugio, nuestro estandarte, nuestro fuerte, donde nos podemos ir y ese vacío tan grande que puede dejar un hijo, sostenernos, es Dios. Pero no le podemos dar la responsabilidad a nuestro esposo o a nuestra esposa de poder llenar ese vacío que ha dejado un hijo, que lo llene el esposo, porque nunca lo va a poder hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Y también cuando no han llegado los hijos a la casa todavía, Dios tiene un tiempo y yo sé que Dios lo hace. Dios es bueno, Dios hace milagros. Hemos visto milagros y los hace. Pero en la espera también puede llegar a desgastar un matrimonio. Puede llegar a desquebrajar el matrimonio. Si no se toma de la manera correcta el matrimonio. ¿Cómo es? Yo me acuerdo de una pareja que conocí hace muchos años y tenían como 8 años que habían intentado y no habían podido tener hijos, y ella llegó a un punto en que ella lloraba todos los meses que se daba cuenta que no había quedado embarazada, y era motivo de peleas entre ellos. Es fácil echarnos la culpa el uno al otro, es fácil reprocharnos porque hay un dolor, hay un vacío que solamente ese vacío lo puede llenar Dios. Pero que no se puede convertir en una obsesión. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Orar, no perder la esperanza y saber que Dios tiene un tiempo y que ahora Dios usa la ciencia, usa muchas cosas que puede hacer que el bebé vaya a llegar hasta la adopción. Entonces Dios lo va a hacer. Pero en ese mientras, en ese esperar, es donde nosotros tenemos que darle valor a nuestra relación. Saber que cuando Dios nos unió como pareja, Dios nos unió para que nosotros pudiéramos en pareja, sin hijos o con hijos, darle la gloria a Dios. Porque Él comparó el matrimonio con la iglesia y con Cristo. Entonces dijo que así como Cristo se sacrificaba y moría por la iglesia, de igual manera el hombre tenía que sacrificarse y morir por su esposa. No lo dice literalmente, hombres, no vayan a salir ahora a apuñalarse por su esposa, por favor, no es literal. Pero sí el sacrificio, el buscar lo mejor para la mujer. Y la mujer, dice, como la iglesia sometida a Cristo, la mujer sometida al marido. No quiere decir que esté pisada ni esté bajo el pie, que esté todo el día en la casa con un moño amarrado y dedicada a lavar. No, eso no es sometimiento. Creo que eso es la imagen que tenemos de lo que nos han mostrado sometimiento. Sometimiento es darle el lugar al esposo como autoridad. Ese es someter. Saber que en los dos están de acuerdo, pero que la última palabra la tiene él. ¿Por qué? Porque cuando él es cabeza, como él es cabeza y Dios los puso como cabeza y autoridad, Dios respalda todas las autoridades. Entonces, cuando él tome una decisión, si él dice, no, mi amor, yo creo que ya hablamos, nos pusimos de acuerdo, pero yo voy a hacer esto, déjelo que él lo haga. Porque él va a tener un respaldo de Dios. Si se equivoca, se las va a ver con Dios. Pero si ha seguido lo que Dios quiere, va a tener un respaldo de Dios. Entonces, mientras se esperan los hijos, se prepara esa relación.
se va aumentando en esa relación, se va enriqueciendo más esa relación, se construye y se fortalece. Mientras nosotros vamos esperando ese milagro y esos hijos que van a venir. Amén. Así que hemos visto 4 causas en donde los hijos se pueden convertir en parte o ser motivo para divorcio, ¿no es cierto? Vimos el primero, que era cuando los hijos se convierten en el centro del matrimonio. Vimos también cuando tenemos desacuerdos como pareja en cómo educar a nuestros hijos. Vimos también cuando permitimos que terceros tengan autoridad sobre nuestros hijos. También cuando hay hogares donde no han llegado los hijos, donde hubo pérdidas de hijos. Entonces, así de esta manera, cuando no conocemos la voluntad de Dios para el matrimonio en cuanto a función y relación, Dios nos dio un matrimonio, pero a cada uno de los integrantes del matrimonio le dio una función y una relación. Cuando la sabemos manejar y cada uno ocupa su lugar, es como un relojito el matrimonio, va a funcionar. Cuando uno de las personas integrantes del matrimonio no cumple su función, su responsabilidad, pues ahí es donde empieza el mal funcionamiento. Y tenemos que entonces cada uno tomar la responsabilidad que tenemos como papás, hacer lo que Dios nos manda hacer como papás y obedecer sus normas y sus principios, porque ellos no fallan. Ellos nos van a llevar al éxito, dice la palabra de Dios. Y pues muchos aquí, creo que la mayoría lo hemos podido comprobar, ¿o no? Que cuando hemos llevado el matrimonio a nuestra manera, hemos fallado. Pero cuando empezamos a conocer a Dios y empezamos a hacer lo que Dios quiere, tenemos éxito en todas las áreas. Entonces, para cerrar ahora y poder traer una conclusión, ¿qué debemos hacer nosotros como papás para que nuestros hijos no se vuelvan una causa de un fracaso o un divorcio? Primero, poner nuestras prioridades en orden. Ser una familia de convicciones firmes y claras. Nuestros hijos van a ver nuestras convicciones en nuestra manera de vivir, no en lo que les digamos, sino cómo vivimos. Ellos van a vivir esas mismas convicciones. Tener una buena comunicación de pareja. Es prioridad saber qué está pensando mi esposo. Hay algunas cosas que la dan los años y yo ya veo cómo Bruno me va levantando la ceja y yo ya sé lo que me quiere decir. Pero no me puedo llevar a lo que yo creo que le está pensando. Es que yo creí que tú me dijiste, o yo pensé que tú me dijiste eso. No, tener una comunicación. ¿Qué hacemos cuando nuestros hijos hagan esto? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cuál va a ser el horario? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tenemos que hacer? Una comunicación, porque eso es una relación. Se trata de comunicación, no solamente de tratar de sobrevivir el día a día y bueno, chao, y vaya, y lleve esto y yo llevo lo otro y corra, y por la noche se miran y buenas noches y pum, caen rendidos y no hay relación. Ahí es una sobrevivencia, pero no hay una relación. También dibujar claramente a nuestros hijos con nuestro ejemplo, no solo con palabras, cómo lo diseñó Dios el matrimonio. Entonces, cuando nuestros hijos ven que el matrimonio está funcionando, que lo que Dios dice funciona, porque tienen un lugar, un refugio, un hogar tranquilo, unos padres firmes, un lugar seguro, un lugar estable, ellos van a querer copiar lo mismo. Van a haber problemas, yo no les estoy hablando de perfección. Van a haber problemas, van a haber a veces peleas, van a haber conflictos, es cómo resolverlo. Cuando mi hijo se iba a casar, y es algo que a mí me llenó el corazón, porque muchas veces uno tiene dudas, ¿será que yo hice lo que tenía que hacer? A veces nos hemos equivocado en muchas cosas, a veces, wow, dice uno, solo la misericordia de Dios ha podido ayudarnos. Pero cuando mi hijo se iba a ir, me dijo, mamá, ¿y cómo hago para que lo que hay aquí en mi casa, yo lo pueda tener allá en mi casa? O sea, para que el ambiente que tenemos aquí, como se lleva a la casa, yo lo pueda llevar a mi casa. Entonces eso me dio satisfacción, saber que algo estábamos haciendo bien, que algo él que quería llevarse, porque
sería malo si nos dijera, no, yo no quiero ni repetir lo que salgo corriendo de aquí, ni repetir lo que hay aquí. Y muchas veces tuvimos muchos confrontamientos con él y muchas peleas, y muchas veces teníamos que ser de educadores, de papás, teníamos que ser duros. Pero cuando él me dijo así, me dio satisfacción y dije, bueno, estamos haciendo algo bien, Dios no se equivoca. Entonces, ¿quién lo lleva? Papás, ¿dónde están aquí los hombres? Ustedes son los que llevan ese ambiente a su casa, ustedes son la autoridad. Ustedes son los que establecen a Dios en el matrimonio. Para las mujeres es muy difícil y es agotador, es algo que no nos corresponde cargar a nuestros esposos espiritualmente. Es una carga y la mujer se desgasta y se puede enfermar. El estar, vamos a orar, vamos a ir a la iglesia, es el hombre el que lleva ese liderazgo, el que lleva a su casa. Dios le entregó a ese hombre su familia y él la tiene que llevar y le tiene que entregar esos hijos y esa esposa a Dios algún día. Va a tener que responder por ellos. Entonces sea el líder, no tenga miedo. Cuando usted hace las cosas que tiene que hacer, su esposa y sus hijos van a ir detrás, porque saben que está siendo seguro, que está haciendo las cosas bien. Entonces, a veces los hombres quieren hacer las cosas bien, pero como que se quitan del lugar. No me acuerdo ahora cómo se llama eso, como un desplazar la responsabilidad que tienen. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Delegar. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Tomar ese lugar, porque si no, la casa se viene abajo. Entonces, eso es algo muy pesado. Es muy pesado y no es función de la mujer ni responsabilidad de la mujer, es responsabilidad del hombre. El hombre es el que tiene que llevar a su familia a Cristo. Es el que tiene que tener no solamente la protección y el sustento y la provisión material, sino es proveer es el hogar espiritual, es proveer esa cobertura espiritual, es saber que cuando los niños hay algo mal, su papá está orando. No le dice, vaya mija, ore, sino venga, vamos a orar. O él solo está orando, o él busca ayuda, o él se reúne con otros hombres, él busca dirección, él busca cómo se hace. Esa es responsabilidad del papá. Y la mamá es el termostato de la casa. Entonces, que nuestra casa esté contento, todo el mundo esté alegre, todo el mundo esté en un ambiente bien, es como el termostato, uno lo va manejando. Entonces, si la mamá llega toda, ¡ay, qué niños recojan! Y a ver, apúrense y levanten, y yo ya les dije. Y una vez llega a la casa cansado, y lo peor es encontrar el coso del lavaplatos lleno de cosas, y la cocina desordenada, y después juguetes, y uno se vuelve, y empieza uno a gritar y a decir, y cómo va a ser, y recojan y limpien. ¿Y qué pasa con todo el mundo alrededor? Todo el mundo está así, hasta el perro se pone así, porque nosotros somos el termostato. Pero si hay una mujer tranquila y una mujer que respira y no siempre va a ser bien, pero va a estar tranquila y va a resolver las cosas de la mejor manera, entonces la gente va a estar tranquila, sus hijos van a estar tranquilos, todo se va a llevar de una mejor manera. Entonces es de esta manera que nuestros hijos serán de bendición como Dios quiere que sean. Lo ha dicho en su palabra, que serán una añadidura, los tiene por alta estima nuestros hijos. No van a ser un obstáculo y una carga, sino que van a ser un plus para nuestra relación. Los voy a dejar con 3 versículos muy lindos, y es Mateo 7, 24 y 25. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Proverbios 24, 3 y 4 dice: construye tu casa con sabiduría y entendimiento, y llenarás sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro.
Salmo 91 del 9 al 10 dice: ya que has puesto al Señor por tu refugio y al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte y ningún desastre llegará a tu hogar. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Voy a llamar al pastor ahora. Y ya teniendo este conocimiento, ya no somos ignorantes acerca de evitar una de las causas más grandes de divorcio en nuestros hogares. Si lo estamos haciendo bien, pues continúe haciéndolo bien. No desmaye, no se canse, afírmese y siga adelante. Si ve que algo no está haciendo bien, que ese reloj no está funcionando bien, atornille. Empiece a atornillar bien lo que hace falta, cuádrelo y siga adelante. Y si hasta ahora está empezando y todo está al revés, no importa. Dios siempre da una oportunidad. Dios es el Dios de oportunidades y el más interesado en que nuestros hogares funcionen, en que nuestros hijos crezcan saludables, crezcan bien, no en un hogar perfecto, donde nunca hay peleas, donde nunca hay desacuerdos. Eso no existe. Sino donde se pueden resolver los conflictos, donde dejamos que Cristo sea el centro de nuestro hogar, donde lo ponemos primero a Él, donde seguimos los lineamientos y las normas que Él nos dice, no vamos a fallar. Es duro, hay que esforzarse, hay que amarse mucho, pero vale la pena. Amén. Amén. Voy a dejar que oigamos esta canción tan linda y el pastor ora para hacerlo. Un momentito. Primero felicitar por la palabra que nos ha traído el Señor a través de la pastora. Ha sido una gran bendición, ¿no es cierto? Una cosa que quería agregarle es que los padres tenemos que tener mucho cuidado con las amistades de nuestros hijos. Nosotros como padres cristianos no podemos dejar que nuestros niños, nuestros hijos, anden con gente que no es cristiana. En el sentido que tengan una amistad, una relación. No pueden evitarlo ir al colegio, no pueden evitarlo cuando van al gimnasio, no pueden evitarlo que haya otros chicos, pero no son sus amigos, son simplemente compañeros que les tocó estar ahí. Pero dejarlos en una amistad es cuando Dios nos habla del yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. No podemos permitir que nuestros hijos tengan novios o tengan novias no cristianos. Tenemos que pararnos fuertes en eso y enseñarles a nuestros hijos lo que la palabra de Dios dice. No os unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión va a tener la luz con las tinieblas? O sea, eso va a tener resultado malísimo. Esa unión no va a ser buena. Entonces vamos a ver el fracaso de nuestros hijos si permitimos eso y aceptamos esa relación. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que la amistad con el mundo no es amistad con Dios. Tenemos que enseñarle a escoger sus amigos. Tenemos que enseñarle a que tengan amigos cristianos, a que se unan con aquellos que piensen como ellos y que aman a Dios como ellos aman a Dios. Si usted lo deja que se junten con gente que no les interesa a Dios, ¿qué piensa usted? Sus hijos, ¿para qué lado van a ir? Se lo va a llevar el mundo, porque la carne está presta para eso. La carne es débil, entonces va a ir por lo más fácil. Por lo que nosotros tenemos que enseñarles a amar a Dios y enseñarles cuáles son las amistades que les convienen a ellos. Teniendo, como decía Ingrid, aquí los viernes, reuniones para jóvenes, ¿cómo vamos a permitir que vayan a reuniones con el mundo cuando tienen reuniones en su iglesia con jóvenes donde le van a enseñar la palabra? Es nuestra responsabilidad criarlos en el temor de Dios, dice la Biblia. Entonces, eso es un punto muy importante que no podemos descuidar. Mucho menos que se pongan de novio y que se casen. Tenemos que ayudarlos a hacerles entender lo que la palabra dice y vamos a salvar la vida de nuestros hijos. Amén.